Es un deleite estar aquí. Para todos aquellos que están viendo de manera virtual, nos alegra que se hayan unido y que hayan sido bendecidos con todas las maravillosas conferencistas. Algunos me preguntaron qué se siente limpiar al final. He estado en varias conferencias de TGC y debo decir, con todo respeto a todos mis hermanos y hermanas antes, esta debe ser probablemente una de las mejores conferencias de las que yo he asistido. He sido tan bendecido por la predicación y enseñanza, por la enseñanza de las mujeres aquí. Creo que esa dedicación, siento que con tanta convicción, y ha traído tanta convicción y ha sido de tanto ánimo, he sido tan bendecido. Cuando alguien me pregunta, ¿qué significa ir de último? Y dice, mira, a mí me encanta estar en el equipo. Aunque haya sido llamado de último, puedo batear. Luego ya de que estamos ganando por 20 goles, dejemos que Julius venga y juegue. Muchas gracias. Así que estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias por permitirme compartir este tiempo y traer la palabra de Dios a ustedes. Así que si tienen sus Biblias, yo les invito a que vayan a Santiago capítulo 5 mientras terminamos este maravilloso libro. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. Esa lectura de la Escritura esta mañana. Santiago 5 del 13 al 20. Escuche con atención porque esta es la palabra de Dios. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh Padre lleno de gracia que estás en los cielos, que las palabras que salgan de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones sean agradables delante de ti. Oh Señor, que ahora hables a nosotros a través de esta tu palabra viva y eficaz, que perfores nuestros corazones con tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un secreto de mi pasado que quisiera compartir con ustedes mientras comenzamos. No estoy muy orgulloso de eso, pero siento que como predicador y pastor es importante que sea transparente con ustedes. Oro de que ustedes no piensen menos de mí o que tropiecen con lo que voy a compartir. Me encanta la carne enlatada. Así es. Estoy completamente, me encanta esa carne enlatada. Desde la primera vez que probé el primer pedazo, nunca fui el mismo. Ya sea frita, en horno, en barbecue, no importaba, la quería todo el tiempo. Bueno, mi madre, gracias mamá si estás viendo, para tratar de quitarme mi fascinación con la carne enlatada, me advertía diciéndome lo que creo que es sabiduría coreana. Recuerda, Julius, tú eres lo que comes. Ahora, el pensamiento de que yo pudiera llegar a comer de esta carne misteriosa o que me pudiera convertir en eso es ridículo, pero usted y yo sabemos, mientras vamos creciendo y tenemos hijos, nos damos cuenta de la sabiduría que hay en ese dicho, es cierto, ¿no? El tipo de carbohidratos, proteínas, frutas y sí, incluso esas grasas que no se pueden discernir determinan cómo nuestros cuerpos crecen y se desarrollan. Ciertamente tú eres lo que comes. Ahora piensa en eso. ¿Ha pensado de manera similar para el cristiano, tú eres lo que oras?
Por aquello por lo que oramos muestra las prioridades de nuestros corazones. La cantidad y el tipo de conversaciones que tenemos con Dios, la comunión que tenemos con Él, revelan el centro de lo que somos y de lo que encontramos verdaderamente importante. Nuestras oraciones revelan nuestras prioridades. Así que nos tomamos el tiempo, ¿cierto? Para estar quietos, pasar tiempo con el Señor. Oramos por las bendiciones de Dios sobre nuestras familias, nuestras carreras. Oramos por el éxito del reino de Dios, por nuestras iglesias, por perdón, por sanidad, por justicia, por misericordia, por restauración y descanso. Lo cual nos lleva a nuestro texto hoy. Aquí Santiago concluye su carta y encontramos lo que parece ser unos mandamientos directos de orar por varias necesidades, ya sea en sufrimiento o en enfermedad, arrepentimiento, restauración. Así que yo supongo que puedo pasar los siguientes 30 minutos simplemente animándolos a hacer un voto. Vamos a renovarnos, a ser firmes en nuestras oraciones, de que este día en adelante, ya en tiempos buenos y malos, en la riqueza y en la pobreza, enfermedad y salud, en gozo o en lamento, hasta que la muerte nos lleve, que vamos a ser fieles en nuestra vida de oración. Ahora, en un nivel, ese es el punto de Santiago. Él ha estado recordándonos a permanecer firmes mientras vivimos nuestra vida cristiana. Pero según hemos aprendido hasta este momento, Santiago no nos dice solamente lo que tenemos que hacer, sino que añade a eso de quién somos. Él nunca divorcia o separa esto. Recuerde, Mari nos recordaba ayer que el recordar quiénes somos y regocijarnos en el conocimiento de que Dios es soberano y bueno nos va a ayudar a permanecer firmes en las pruebas y en las tentaciones. Karen nos recordaba que como una cremallera, lo que decimos con lo que hacemos tiene que estar alineado para que podamos estar firmes. Y luego Courtney nos recordaba de manera brillante que a diferencia de los árboles decorativos, la fe viva, verdadera y firme es una que lleva fruto mientras amamos a Dios y amamos a otros. Jackie nos recordaba que nuestra lengua, aunque pequeña y aunque pudiera parecer insignificante, puede bendecir o maldecir. Así que tenemos que ser firmes al arrepentirnos delante del Padre, contemplar al Hijo nuestro Salvador y ser llenos del Espíritu. Page nos recordaba anoche que la mundanalidad es un peligro real y presente que nos quiere impedir que permanezcamos firmes, pero la gracia de Dios y la sabiduría del amor de Jesús está disponible y listo para nosotros. Y ahora Nancy de manera preciosa nos recordaba de los cantos de Jesús que cambian la manera como nosotros pensamos, la manera como vivimos. Y cómo eso necesita ser la canción que las personas escuchen y vean de nuestras propias vidas. Así que, ¿cómo termina Santiago su carta? Es interesante que él termina su carta de la misma manera como empezó, ¿cierto? Recuerde cómo en el capítulo 1, los versículos 5 y 6, él dijo esto: si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así que al final de su carta a nosotros, Santiago nos recuerda una vez más la importancia de la oración firme y confiar en nuestro fiel Dios. Es como si le estuviera diciendo: ahora que les he dicho todo lo demás, déjenme una vez más recordarles desde dónde empecé. Les pido que oren, porque voy a ser honesto, ustedes lo necesitan. Así que les voy a recordar una vez más al final de mi carta: no olviden orar. Así que yo supongo de una manera en que puedo inspirarte a orar más es simplemente trayéndote mucha culpa a tu corazón. El decirte de su importancia, y creo que no dudo de que si yo digo aquí tú necesitas orar más, todos estén de acuerdo. Déjenme darles 3 palabras que necesitan orar más. Ora, 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 y terminemos en oración y pasen la ofrenda, por favor.
Yo creo que Santiago sabe eso también. Así que mientras que él enfatiza el imperativo de permanecer firmes en oración, él no va a querer perder el hecho de las razones que él nos da para que lo hagamos. Esto es, él nos dice acerca de nuestra posición delante de Dios antes de nuestra práctica. En otras palabras, él nos recuerda de nuestro estatus antes de nuestro servicio, de nuestra creencia antes de nuestro comportamiento. Y aquí en nuestro texto, él nos recuerda de las promesas de Dios, que son las que nos van a impulsar a nuestra oración firme. Recuerde, déjeme repetírselo, él nos recuerda las promesas que tenemos de Dios, que es lo que nos va a impulsar a nuestra oración firme. Y amigos, esto hace toda la diferencia del mundo, porque yo no sé acerca de ti, pero orar no es fácil. No es algo que nos salga de manera natural. Y especialmente cuando hay una batallas en nuestros corazones y batallas en el mundo a nuestro alrededor, cuando las tentaciones que llenan nuestros corazones pueden ser algo que traen tanto desánimo y nos hacen sentir como sin poder y sin esperanza. Así que Santiago, conociendo estas cosas, quiere terminar ese animándonos en su carta al recordarnos de las promesas de Dios para que esto nos impulse a orar, especialmente cuando queremos rendirnos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él nos anima con 4 promesas. 4 promesas que nos ayudan a orar con firmeza. Primero es que él nos escucha. Lo segundo, él nos sana. Lo tercero, él nos perdona. Y cuarto, él nos fortifica. ¿Ok? Así que él nos oye, él nos sana, él nos perdona y él nos fortifica. Así que ese es el bosquejo para hoy. Así que, hermanos y hermanas, en medio de las pruebas y tentaciones de la vida, las promesas fieles de Dios de oírnos, de sanarnos, de perdonarnos y fortificarnos nos impulsan a oraciones firmes. Así que veamos estas 4 promesas que espero impulsen tu vida de oración. Promesa número 1, Dios nos oye. Como he mencionado antes, cuando vamos atravesando pruebas, es fácil apartarnos de Dios en rebelión por un lado, o simplemente llegar a la desesperanza porque es algo tan triste. Y Santiago sabe esto. Y lo primero de lo que él empieza a hablar, él le habla a aquellos que están sufriendo. Él dice, ¿sufre alguno entre ustedes? Y es incluso la misma palabra que se usa en el versículo 10 de la que Nancy habló al describir los sufrimientos de los profetas. Así que lo que Santiago le dice, mira, el hecho que los profetas sufrieron y que tú sufras es lo mismo. Él describe los sufrimientos de los profetas. Incluso estos profetas poderosos delante de Dios sufrieron así como tú. Y para animarnos, él dice, ellos sufrieron, ellos oraron, tú sufres, tú ora. ¿Por qué? Porque Dios nos oye. Nancy nos recordaba también, y déjenme mencionarles, Jeremías, el gran profeta, quien se lamentó, sufrió tanta oposición en su vida y ministerio. Nadie estaba agradado de Jeremías. Y si él fuera alguien que le gusta agradar a la gente como yo, hubiese sido algo tan difícil, tanta oposición. ¿Y qué hay de Ezequiel? Ezequiel sufrió tanto dolor y pesar. Y no se olviden de todo el tema marital en la vida del profeta Oseas. Oposición, sufrimiento, esas relaciones quebrantadas. Esos son el tipo de sufrimientos que Santiago menciona. ¿Se puede usted relacionar? Yo creo que sí. Yo puedo. Y en tiempos como estos, es por eso vemos que no es la oración lo que nos sale de manera natural. Pero como se nos recordaba, nosotros somos bendecidos cuando nosotros soportamos el sufrimiento con paciencia. Así que continúa orando. Ahora, solo en caso de que lo contrario pase, si todo va bien en tu vida, si a la luz de todo lo que está pasando, incluso siente que todo va bien, a algunos incluso les encantó la pandemia, no sé. Él dice, si alguno está alegre, una vez más, creo que Santiago sabe lo fácil que es para nosotros volvernos complacientes cuando en la vida todo parece ir bien. Yo no creo que instintivamente vaya a Dios en oración cuando todo va bien. Lo que hago es pensar, bueno, es una buena providencia o mis buenas obras.
Así que, como al final de muchas otras cartas del Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda el no perder esperanza y enfocarnos en la importancia de la oración. Ya sea cual sea la situación, buena o mala, Santiago nos llama, como lo ha estado haciendo a través de toda la carta, a permanecer firmes en oración, porque Dios nos oye. Ahora, en nuestro pasaje, puede ser que usted está viendo, yo no veo donde que ahí diga que Dios nos oye. En nuestro pasaje no hay palabras explícitas que digan que Dios nos oye, pero yo creo que es el fundamento que subyace no solo en este pasaje, sino en toda la carta. Dios oye todo lo que decimos y hacemos. Piensen en eso. De regreso en el capítulo 1, y déjeme tomar un poco de agua aquí. De regreso en el capítulo 1, lo que se asume con Santiago es que Él es como el Padre amoroso, Padre de las luces. Él escucha nuestras oraciones y quiere bañarnos con sus dones. En el capítulo 2, Dios nos oye mientras cuidadosamente ve si nuestro comportamiento es consistente con nuestras creencias. En el capítulo 3, Dios oye todas las palabras que hablamos, si ellas bendicen o maldicen. En el capítulo 4, Dios oye nuestros corazones al discernir si estos se alinean con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del mundo. Y aquí en el capítulo 5, Dios oye nuestras oraciones, también como las oraciones de la iglesia, para proveer sanidad y restauración. Él incluso da un ejemplo de Dios oyendo las oraciones del profeta Elías. Así que a través del libro, todo el libro, Santiago deja claro que Dios nos oye. Y amigos, esto es algo bueno, del que necesitamos ser recordados una y otra vez. El Dios creador del universo, el Padre de las luces, aquel quien da generosamente incluso la corona de la vida, nos escucha, nos oye. Ya sea una queja en las noches o en la mañana, Él te oye, lo que significa que si Él puede oír nuestros corazones y oír nuestras oraciones y nuestros corazones, Él está cercano. Y esa es solo una de sus promesas para mantenernos motivados a orar. Si Él nos escucha, Él está cerca. Si Él nos oye, Él es cercano. Y aún ahora mismo, yo necesito esta promesa como nunca antes. Mientras pienso de mis hermanos y hermanas que los están siendo golpeados solo porque son asiáticos, yo le clamo al Señor: Señor, solo están caminando a la iglesia. ¿Por qué los están golpeando? Solo porque son asiáticos. Y mientras mi corazón lucha con la realidad del pecado en este mundo, el pecado en nuestros corazones, y debo pensar, yo no soy diferente en primer lugar. Señor, ayúdame contra el pecado de discriminación, racismo, prejuicio, de pensar que yo soy mejor que otros, de las cosas superficiales. Yo tengo que recordarme a mí mismo: Dios me oye. Dios oye las oraciones de aquellos miembros de las familias que murieron en Atlanta. Dios oye y está cercano. Si yo no supiera eso, yo no tendría esperanza. No tendría habilidad para levantarme en la mañana y hacer lo que debo hacer, de amar a Dios y amar a otros, incluso a aquellos que me aborrecen. Yo necesito este recordatorio, amigos, y yo sé que ustedes también. Piensen en las otras escrituras que nos hablan de la maravillosa realidad de que Dios nos oye cuando oramos. Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro. Recuerden cómo empieza. Jesús nos dice que cuando oremos de esta manera: ora a tu Padre. Esto con una palabra que implica intimidad y amor y ternura. Ora a tu Padre. Él te escucha, Él te oye y está cercano. Pero ¿y qué hay de 1 de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Hermanas, Él nos oye. Déjeme darle uno más. Romanos 8, del 26 al 27. Allí Pablo nos dice: y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
que aquel que escudriña los corazones sabe lo que hay en la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermanas, incluso cuando nuestras oraciones suenan solo como gemidos, y yo he estado allí, sé que ustedes también, tenemos la promesa de que el Espíritu de Dios nos ayuda a orar. ¿Escuchó eso? Dios el Padre nos escucha cuando oramos en el nombre de Dios el Hijo, porque Dios el Espíritu nos ayuda cuando ni siquiera podemos hallar las palabras para orar. ¿Escuchó eso? Yo tengo 3 palabras en respuesta a ese. Asombroso. El Espíritu mismo, Dios el Espíritu, nos ayuda a orar. ¿Piensa que Dios oye al Espíritu? Oh, amigos, tenemos esta maravillosa promesa, que Dios está siempre cercano, siempre dispuesto y listo para oír. Yo necesito esa promesa. Promesa número 2, Él nos sana. Él nos sana. Nuestro pasaje deja claro que la promesa de sanidad está disponible a través de nuestras oraciones y las oraciones de otros. Sea cual sea la situación, ya sea enfermedad, versículo 14, o pecado, versículo 15, o ya sea que estés orando por ti mismo, versículo 13, u otros estén orando por ti, versículo 14 y 16. Dios nos da la promesa de que Él está dispuesto y es capaz de traer su poder sanador sobre nuestros problemas. Dios sana. Ahora, antes de que avancemos en eso, déjeme dar algunas claridades, porque a veces uno puede llevar a malentendidos. Creo que, es mi opinión, que las sanidades milagrosas que se describen en la Biblia estaban enlazadas con los profetas y apóstoles y su ministerio de revelación. Así que esas sanidades milagrosas que encontramos con los profetas y apóstoles están enlazadas con el hecho de que estaban dando revelación de Dios y están enlazadas juntos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, las señales y milagros de los apóstoles testificaban de la credibilidad de sus palabras antes de que el canon de la Escritura se cerrara. Así que las señales y milagros eran prueba de que lo que estaban hablando era verdad y eso estaba junto. Y ahora que las Escrituras se han cerrado, que el canon se ha cerrado, normalmente no vemos ese mismo tipo de señales y prodigios como fueron usados para el ministerio de dar testimonio de la credibilidad de la profecía y de la revelación apostólica. Así que creo que es importante reconocer que no debemos esperar el mismo tipo de milagros, especialmente las sanidades que leemos en los evangelios y en Hechos. Sin embargo, en segundo lugar, Santiago deja claro que Dios todavía tiene el poder soberano, la habilidad de sanar a las personas a través de la oración intercesora. Aunque puede que hayan unas manifestaciones únicas de sanidad en el primer siglo que quizás no veamos hoy, creo que podemos y debemos tomar el llamado que Santiago nos hace a orar por sanidad. Una razón por la que sabemos que esto es verdad es porque Santiago ya nos dice que llamemos a los ancianos, lo cual es un oficio de la iglesia que todavía continúa hoy. Así que creo que podemos orar por sanidad, aunque puede que sea diferente a lo que vemos en el primer siglo o en la Biblia. Y en tercer lugar, ya que Santiago nos llama a orar por sanidad y este llamado está basado en última instancia en la soberanía de Dios, en su voluntad perfecta, en su providencia, no podemos predeterminar el resultado de esa oración, aunque lo quisiéramos. Lo que sucede luego de que oramos no está basado en el tipo correcto de oración o la cantidad correcta de oración que nosotros podamos ofrecer. Y lo que esto significa, aunque algunas veces es algo muy doloroso, Dios puede que no escuche nuestras oraciones en cuanto a sanidad para nuestros seres queridos o aquellos que sufren. Desafortunadamente, cristianos a través de los siglos han tomado esta promesa de sanidad y la han malinterpretado como si fuese una fórmula mágica que va a traer lo que queremos si oramos de una manera particular. Y asumen que Dios va a hacer determinada cosa.
y dan por sentado esto. Pero Santiago nos llama a orar fielmente, confiando que Dios puede sanar, pero que quizás no lo haga. Y en nuestros corazones eso está bien. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas y porque Él es bueno y esas dos obran juntas, aunque quizás no las entendamos. Esa es la oración de los peregrinos. Hermanas, esa es una promesa maravillosa si piensas en eso y nos ayuda a ser persistentes en nuestros corazones. Es una promesa importante que debemos aferrarnos en fe, porque cuando somos aquellos que estamos enfrentando enfermedades, es difícil permanecer firmes en oración. Y aunque no sepamos cómo y cuándo, Dios es capaz y puede sanar. Así que nuestra labor es simplemente confiar y orar. Confiar y obedecer. Aun cuando es muy difícil. Hace unos meses, yo tuve que luchar con eso yo mismo. Mi familia y yo nos dio COVID al final del año y empezando enero yo estaba muy emocionado del año 2021 y empecé a sentir los síntomas. Mi esposa y mis hijas lo superaron rápidamente, claramente porque ellas oran más que yo. Pero luego de una semana de sufrir síntomas parecidos a la gripa, llegó a mis pulmones y se puso bien mal. Y yo todavía sufro un poco de eso, aunque no puedo decirlo, porque yo puedo fingir bien. Pero mis pulmones se afectaron y yo realmente pensé que iba a morir. Y para aquellos de ustedes que han tenido esa experiencia o han estado con otros, es un lugar aterrador para estar cuando tú oras: Señor, estoy listo. ¿Podría, por favor, cuidar de mi esposa y mis hijos si yo me voy? Y ahí es cuando tú te das cuenta de lo que es más importante para ti, cuando piensas que vas a morir y la oración se convierte en tu amigo más dulce y tu peor enemigo, porque es todo lo que tienes. Si solamente oras y en tu mente, yo recuerdo lo que Santiago me dijo que debo orar cuando esté enfermo. Alguno está sufriendo, puedes orar, conozco estas promesas, pero sí es difícil. Pero tú confías y oras. Y por la buena voluntad de Dios y por la buena providencia de Dios, yo salí de eso y puedo respirar ahora un poco mejor y puedo estar ante ustedes. Alabado sea el Señor. Gracias, alabado sea el Señor. Gracias a Él. Pero yo sé que hay muchos otros que han sufrido la pérdida de seres queridos en este tiempo y ellos han orado y Dios nos sanó. Así que seguimos confiando y orando aún incluso en medio de esa situación. Pero hermanas, es una promesa que es verdad, es real y tenemos que seguir confiando. Esta es nuestra vida de fe y es por eso que estoy tan contento que aquí Santiago haya incluido el llamar a los ancianos, porque Él nos oye y nos sana no solo cuando oramos, sino cuando la iglesia ora, y especialmente cuando los ancianos llegan. No estás sola, necesitas estar en una iglesia local. Necesitas estar bajo la guía y protección de los ancianos de tu iglesia. Ese es uno de los privilegios más grandes que ellos tienen, es venir a ti y orar por ti y orar específicamente por eso mientras te ungen con aceite. Me imagino si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿es el aceite de sésamo bien? ¿Tiene que ser aceite de oliva del Mediterráneo? Buena pregunta. Ahora, quizá usted no pensó eso, yo sí, y mi locura. Pero probablemente usted se pregunta, bueno, ¿qué es esto de ungir con aceite? ¿Será que todavía se aplica? Y aunque no vamos a pasar mucho tiempo en esto, quisiera ser de ayuda a decirle algunas cosas. Primero, note que Santiago nos manda, nos exhorta a llamar a los ancianos. Él prioriza la importancia de la oración y no del aceite. El énfasis está en la oración, no en el aceite. De hecho, Santiago insiste en el versículo 15 que el enfermo es sanado a través de la oración de fe y no por el tipo de aceite. Esto significa que la unción no es que lleve ese poder de sanidad de Dios. Aquí el ungir con aceite, como era en el Antiguo Testamento, es una acción física
es simbolizando una consagración espiritual. Es una acción física simbolando una consagración espiritual. En segundo lugar, lo que esto significa es que usar aceite no es que automáticamente provea sanidad, salvación o perdón. No solo esa idea va en contra de la enseñanza de las Escrituras en cuanto al Evangelio de la Gracia. Habla del Evangelio de la Gracia, no del Evangelio del aceite. Eso no es lo que Santiago está enfatizando. Es importante no darle mucha importancia, pero tampoco darle poca importancia a lo que Santiago está diciendo. Orar que Dios sane milagrosamente, no puede eso descartar la importancia de que Dios sana por medios secundarios, como el uso de medicina. La Escritura tiene ejemplos de Dios usando esto para sanar a los enfermos. Recuerda que cuando Santiago dijo esto, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, el Padre de las luces, y yo creo que eso incluye doctores, cirugías y medicina. Así que para concluir esta sección aquí, aunque el aceite no tiene ninguna propiedad mágica, no hay nada en el texto que prevenga que le pidamos a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros cuando estamos enfermos, mientras ellos nos ungen como aceite, como un acto simbólico de apartarnos para la atención especial y el cuidado de Dios. La imagen aquí es que la persona que está enferma ni siquiera puede salir de la cama, no puede ir a la iglesia para pedir oración, así que los ancianos tienen que venir a su casa para verle y orar por él. Así que los pastores van a cuidar y amar a ese miembro del rebaño que está sufriendo, oran sobre él o ella y lo ungen con aceite. Dios ha provisto otra maravillosa promesa para mantenernos firmes en nuestras oraciones. La promesa de que puede sanarnos de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Lo primero es que Dios nos oye. En segundo lugar, Dios nos sana. Promesa número 3, Él nos perdona. Aleluya. Se ve como de paso, pero nosotros perderíamos mucho si no pausamos y reflexionamos en la promesa de perdón que se nos presenta en el versículo 15. Santiago aquí enlaza el pecado a la enfermedad, lo cual parece enfatizar una conexión entrelazada entre el cuerpo y el alma. Piense, por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico que le fue bajado por el techo. Ellos llevaron a sus amigos, ellos estaban allí, abrieron un orificio en el techo, bajaron a su amigo, y cuando Jesús vio la fe de ellos, Jesús perdonó los pecados del paralítico. Eso es lo primero que hace. Hijo, tus pecados te son perdonados, y eso asombró a todos, y luego sanó el cuerpo en Marcos capítulo 2. Así que parece haber una conexión entre el cuerpo y el alma. Pero ¿será que la enfermedad siempre está enlazada al pecado? Sí y no. Aunque la enfermedad está enlazada al pecado de Adán y Eva en Edén, lo cual te incluye a ti y a mí, la historia de Job nos recuerda que las aflicciones no están necesariamente enlazadas al pecado. Sin embargo, Santiago nos recuerda que el enfermo debe usar esta oportunidad para autorreflexión y autoexamen. ¿Pudiera haber pecado en mi vida que pueda estar causando esta enfermedad física o espiritual? Pero lo clave que nos llevamos de este texto es la promesa de perdón. Hermanas, el perdón de pecados está disponible solo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo solamente. Al tomar nuestros pecados sobre la cruz, el sustituto sin pecado, Jesucristo, se gana el derecho no solo de ser levantado de los muertos, sino también para ofrecer perdón de pecados, de los pecados que nos mantenían alejados de Dios. Esa es una promesa. Primera de Juan 1:9, de manera sencilla pero enfática, nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo bueno. Somos limpiados completamente y hay unidad entre tú y el Padre. Ahora, note también la belleza del perdón cuando se comparte en la comunidad cristiana, en la comunidad de la iglesia. Cuando reconocemos el perdón que se nos ha dado por nuestro Padre Celestial, podemos confesar nuestros pecados unos a otros y deleitarnos en el perdón que se nos ha otorgado.
Así que cuando somos perdonados, vamos a querer perdonar. Eso es lo que Santiago nos enseña. ¿Cómo se vería cuando los cristianos lideran en perdonar en esos tiempos tan fracturados? Con todas las divisiones a nuestro alrededor, lo que necesitamos más es perdón. La promesa de perdón es una motivación poderosa para orar firmemente. Así que Él nos oye, Él nos sana, Él nos perdona. Esas son algunas de las grandes promesas que Dios nos da para mantenernos firmes en oración. La cuarta y la última, Dios nos fortalece. Él nos fortalece. Santiago nos da una razón más para persistir en oración. La promesa de que Dios nos va a fortalecer cuando le oramos. Lea lo que dice en el versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr mucho. Así que cuando tú oras en fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, es algo poderoso mientras obra. La oración nos fortalece. Nos fortalece. Otra manera de hablar de esa naturaleza fortificadora de la oración es decir que la oración es un medio de gracia. Es un canal de la gracia de Dios a nosotros. Así como lo es la predicación fiel o la fiel administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Cuando la predicación fiel sucede y la recibes con fe, Dios la usa para traer gracia a ti, para fortalecerte. Lo mismo con los sacramentos, en el bautismo y la cena del Señor, cuando se toman en fe, Dios lo usa para fortalecerte, para consolarte. De la misma manera, la oración funciona así. Cuando tú oras, Dios la usa como un instrumento para bendecirte. Cuando vemos por fe la promesa de Dios de fortalecernos cuando estábamos en debilidad, como Page nos decía anoche, cuando luchamos con mundanalidad, cuando estamos orando con las motivaciones incorrectas, pero Dios nos promete darnos más gracia sobre gracia sobre gracia. Y ojalá pudiera yo decirlo con ese acento que ella tiene. Aquí Santiago nos recuerda que Elías, aunque especial por supuesto, un gran profeta de Dios, francamente no era diferente a nosotros. Y cuando él oró en fe, Dios respondió. La oración fortaleció a Elías. Y puede fortalecerte a ti para mantenerte en oración aun cuando aquel amigo se extravía de la verdad, como en el versículo 19. Sin importar cuán doloroso eso debe ser. Cuando tú oras, ¿crees que Dios lo va a usar para fortalecerte? Dice Dios, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Piense en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. La Biblia registra ese poder fortalecedor de los cristianos primitivos, lo que ellos recibían en sus oraciones activas, y revelan cómo los líderes de la iglesia naciente se entregaban a sí mismos a dos tareas principales: a la predicación y a la oración. Siguiendo el ejemplo de su maestro Jesús, ellos sabían que la oración era una parte esencial de su ministerio. Esos cristianos primitivos recordaban que Jesús a veces se levantaba temprano en la mañana, cuando aún todavía estaba oscuro, para pasar tiempo a solas y orar con su Padre Celestial antes de todo su ministerio. Porque Jesús sabía que la oración fortalece. Así que estos cristianos primitivos incluían oración como parte esencial de su vida juntos. En Hechos 2, porque cuando lo hacían eran fortalecidos para llevar a cabo fielmente su llamado en medio de la persecución que estaban enfrentando. La oración los fortalecía para seguir adelante. El apóstol Pablo también pasó por lo mismo. Él entendía la necesidad de la oración para su ministerio. Todas sus cartas revelan la prioridad que él colocó sobre la oración, no solo para el crecimiento y la madurez de nosotros como creyentes, sino para su propio ministerio. Él sabía que sin el poder de Dios, su ministerio de predicación sería sin fruto y sin poder. Así que él pedía oración, que el evangelio transformara a los creyentes, que su predicación fuera una con valor y eficacia
gracia. Así que podemos y debemos seguir este mismo patrón de Jesús y los apóstoles, de estos cristianos primitivos, orar firmemente mientras desarrollamos el ministerio de Cristo. Y Dios promete fortalecernos, aun cuando se pone difícil. Ahora, ¿por qué estoy haciendo que sea lo central de esto el colocar la firmeza de nuestras oraciones en el marco de sus promesas? Recuerden, por favor, de que nuestra firmeza en oración es resultado de confiar en la fidelidad de Dios, no un requisito para ganarnos la respuesta de nuestras oraciones o para ser vistos como justos. Nuestras oraciones son un resultado de confiar en la fidelidad de Dios, no son un requisito para ganarnos que nuestras oraciones sean respondidas o para ser vistos como justos. Son un resultado, no un requisito. Y esto es bien importante, porque Santiago y Juan sabían que nuestra debilidad no es solamente el ser perezosos, sino que también tenemos la tendencia a depender de nosotros mismos. Y es en esta independencia que se ve en el individualismo de esta era presente que mata la oración. Y la autodependencia no es otra cosa que el resultado de la incredulidad. Así que Santiago nos recuerda que nos mantengamos orando en el presente por estas promesas que tenemos, especialmente esta de que somos fortalecidos. Él nos sana, Él nos oye, Él nos sana, Él nos perdona y nos fortalece. Así que escuche lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:17, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Escuche lo que Pablo dice cuando nos anima a orar sin cesar, con acción de gracias en toda circunstancia, en 1 Tesalonicenses 5. Y por supuesto, estas exhortaciones siguen lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11:28 al 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Y hermanos, cuando no oramos firmemente, recuerde esto. Recuerde que Dios promete oírnos. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en silencio por nuestro pecado. Como una oveja al matadero fue sacrificado por nosotros, y cuando oró a su Padre, esto cayó sobre oídos sordos. Por el pecado del mundo era lo que se estaba lidiando ahí. Su Padre se apartó en silencio cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a Jesús y no escuchó, lo que significa que Él siempre te va a escuchar a ti. Dios promete sanarnos, porque Jesús estuvo paralizado por la enfermedad del pecado que ningún doctor o medicina podía sanar. Luego de su muerte en la cruz, Jesús entró en la tumba y ningún poder terrenal podía sanarlo. Pero como tú sabes, después de 3 días todo cambió, y la resurrección cambió todo, incluyendo nuestros cuerpos. Dios promete sanarte por causa de lo que le pasó a Jesús. Pero Dios también promete perdonarte, porque Jesús tomó nuestra maldición sobre ese madero. Cuando Él fue a la cruz, Él tomó toda nuestra culpa y vergüenza para que recibiéramos perdón y misericordia. Y finalmente Dios promete fortalecernos, porque Jesús se hizo débil para que nosotros fuésemos hechos fuertes. Él dejó su trono, tomó sobre sí nuestra carne, fue tentado en todo sin pecado, fue clavado a la cruz romana y murió. El más poderoso se hizo como uno sin poder, para los que no tenían esperanza puedan ahora tenerla. Hermanas, Dios te oye, Dios te sana, Dios te perdona, Dios te fortalece por causa de Jesús y el Evangelio. El Evangelio lo cambia todo.
Pero la clave, por supuesto, es lo que Santiago dice en el versículo 15. Nuestras oraciones deben ser ofrecidas en fe. Fe de que Él nos oye y nos sana. Fe de que Él nos perdona y nos fortalece por causa de la obra de Jesús. Santiago nos recuerda que nuestra fe en Dios y en sus soberanas y suficientes promesas, esto que se ha cumplido en Jesús, es la clave que abre la puerta, o la llave que abre la puerta de sus bendiciones. Que cuando un granjero planta su semilla, él planta con la fe de que la cosecha vendrá. Pero tú y yo a veces sabemos que algunas veces el orar en medio de todos los dolores de la vida puede ser tan difícil que solo podemos clamar mientras sembramos o plantamos nuestras semillas. Déjeme terminar con esta historia que ilustra este principio de orar en fe aun cuando es difícil. Viene de alguien que fue misionero en África. Él escribe: yo crecí en el hogar de un predicador en un pequeño pueblo de Minnesota y Dakota del Sur. Yo pasé mucho tiempo libre con los hijos de los diáconos en los tractores de John Deere. Yo aprendí a cómo plantar maíz y cultivar. Pero nunca había visto a un diácono comportarse como lo que dice el Salmo 126. Aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con cánticos de gozo. Los que van saliendo con lamento regresarán con cantos de alegría. ¿De qué habría que lamentarse a la hora de sembrar? Eso algo me dejaba perplejo. Aunque luego aprendí que era un desierto, que era como en tiempos bíblicos. Verás, en ese desierto esto pasaba en un periodo de 4 meses, mayo, junio, julio y agosto. Luego de eso no caía lluvia en meses. La tierra se quebraba de lo seca. Los vientos lo que hacían era subir el polvo y luego básicamente se asentaban otra vez. Se metía en tu boca, se te metía en tu reloj e incluso se metía en tu nevera si tenías una. Ahora, los años de la comida pasaban, luego, la comida crecía después de esos cuatro meses. Solo habían herramientas para fortalecer sus espaldas. No habían tractores allí. El ingreso anual era solo de $80 por persona en octubre y noviembre. Eran unos meses hermosos. Las personas cantaban y danzaban mientras ellos veían los campos por un momento. Eso se ponía entre dos con la consistencia. Ellos lo colocaban en pequeñas bolas entre sus dedos, lo colocaban en un poco de salsa y lo ponían en sus bocas. La comida caía pesada en sus estómagos para que pudieran dormir. Diciembre llegaba y allí empezaba a llegar el grano. Muchas familias omitían la comida de la mañana. Ciertamente en enero ninguna familia de 5 podía comer 2 comidas al día. En febrero incluso la comida de la noche se disminuía. Las personas se sentían hambrientas una vez más. Las comidas se disminuían aún más en marzo. Los hijos se enfermaban. No tenías sino como solo una comida al día. Pero abril era el mes que permanecerá en mi memoria. El polvo africano se quedaba quieto, ¿ves? Ya no había motores de jets. No había sonidos de tráfico. El filtro de polvo se iba. Abril es el mes donde tú escuchabas a los bebés llorar en las villas porque se había detenido la leche de sus madres. Los padres iban en ese tiempo del año a ir a ciertos árboles para tratar de recolectar raíces y hojas, algo que ellos pudieran unir juntos para tener algo de comida. Pero a veces los días pasaban solo con una tacita de esto. Luego, inevitablemente, pasaba. Un niño de 6 o 7 años venía corriendo a su padre diciéndole: papá, papá, tenemos granos, gritaba.
Le decía, hijo, ¿sabes que no hemos tenido comida por meses? Sí, tenemos, el niño existía. Allá afuera donde mantenemos las cabras, puse mi mano allí, ahora hay grano. Por favor, dáselo a mamá para que ella pueda hacer harina y hoy puedan dormir nuestros estómagos. El padre se quedaba quieto. Hijo, no podemos hacer eso. Le explicaba suavemente. Ese es el grano del otro año. Es lo único que hay entre nosotros y el morirnos de hambre. Esperamos las lluvias y luego podemos usarlo. Las lluvias finalmente llegaban en mayo y cuando lo hacían, el joven miraba mientras su padre tomaba ese saco de la pared y hacía aquella cosa que nos parecería lo más irracional posible. En vez de alimentar a su familia en debilidad, lo que hacía era que los sembraba. Con lágrimas bajando de su rostro, tomaba la preciosa semilla y la tiraba. La regaba sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo tan irracional? Porque él creía en la cosecha. El acto de sembrar duele tanto que él lloraba. Pero como el pastor africano dice cuando predicaba del Salmo 127, hermanos y hermanas, esta es la ley de Dios de la cosecha. No esperes regocijarte después, a menos que estés dispuesto a sembrar en lágrimas. Oh, hermanas, debemos estar dispuestos a sembrar en lágrimas porque creemos en la cosecha. Porque creemos que Cristo es la primicia de la resurrección. Que podamos permanecer firmes en oración, sin importar cuán difícil, porque Dios puede ser confiado. Él nos oye, Él nos sana, Él nos perdona, Él nos fortalece, Él es fiel y ciertamente lo hará. Amén. Amén. Oremos. Oh, todopoderoso y eterno Dios, Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Oh Señor, envíanos aquí a tu pueblo, tu don de gracia. Cuánto necesitamos gracia sobre gracia. Padre, te oramos, Señor. Queremos orar firmemente, pero es tan difícil que podamos agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, especialmente en nuestras oraciones. El poder derramar, Señor, el recibir de tus bendiciones. Oh Dios de los siglos, atrae nuestros corazones a ti, guía nuestras mentes, que estemos completamente dedicados a ti, especialmente en nuestra vida de oración. Ayúdanos a recordar que tú nos oyes, nos sanas, nos perdonas y nos fortaleces a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y amigo. Oh Señor, y úsanos como tú quieras, para tu gloria y el bien de tu pueblo, mientras persistentemente oramos por aquellos que están enfermos y sufriendo, por aquellos que están en pecado y en dolor. Así que por favor, Señor, fortalece al fiel, levanta al caído, especialmente mientras recordamos todas las gloriosas promesas que son nuestras en virtud de nuestra unión con Cristo. Otórganos esto, Señor, por el honor de nuestro abogado y mediador, creador y redentor Jesucristo. Oh, ayúdanos mientras oramos la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestras deudoras. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Y todo el pueblo de Dios dice, amén.